tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Yo soy el doctor Óscar Gallardo Álvarez. Soy un médico titulado por la Universidad Autónoma de Guadalajara con cédula profesional 5752-641 para nivel nacional y registro sanitario en el estado de Guanajuato 9341. El día de hoy quiero platicar con ustedes de nuestra experiencia con el uso de la ozonoterapia para el tratamiento de enfermedades en el ser humano. El día de hoy quiero comentarles que pues mi experiencia personal ha sido por más de 5 años la aplicación de ozono intravenoso directo, como otros muchos colegas a nivel mundial lo han estado haciendo ya desde 1995. Hasta el día de hoy he aplicado más de 9,000 dosis con ningún efecto adverso y pues quiero platicarles la ventaja que tiene de utilizar la ozonoterapia para reforzar el sistema autoinmunitario y también como sus características para poder ser capaz de eliminar bacterias, virus y hongos del ambiente y en nuestro organismo. El tema que hoy aqueja a la población es más referenciado a la infección reciente por el coronavirus 2019, denominado COVID-2019, ¿no? Entonces, la información reciente acerca del COVID-2019 ha sido gracias a los esfuerzos de China, una vez que ahí se presentó el caso hito o caso cero para poder darnos cuenta de que había una infección de un virus que el ser humano no conocía. A pesar de que pertenece a una familia denominada coronavirus, pues este tiene unas características distintas a todos los conocidos por el ser humano y de esta manera se le denominó como nuevo COVID-2019. También la Organización Mundial de la Salud se ha encargado de recabar la información y al menos de acceder o darle acceso a los países de todos los protocolos de acción o de investigación que se deben de llevar a cabo para poder recabar dicha información acerca de cómo se contagia, cómo la persona va a desarrollar los síntomas o el periodo de incubación, cuántos días dura hasta que manifiesta este primer síntoma de fiebre, o sea, rinorrea, que es el escurrimiento nasal, malestares físicos, dolores musculares, dolores articulares, etc. Y también cómo es que es más susceptible cierto grupo de la población. Y de esa manera, pues vamos aprendiendo poco a poco a nivel mundial qué es lo que podemos hacer con esta nueva infección, porque pues ya está catalogada como una pandemia. Entonces, es importante recalcar que ante la falsa información que circula en redes sociales puede hacer que se confunda la población al respecto de la importancia o la trascendencia que tiene que exista una infección en este momento en distintos países del mundo y que ahora en México ya existan casos confirmados. Es importante siempre estar buscando información de fuentes fidedignas o del principal Organización Mundial de la Salud para poder estar debidamente informados y poder hacer las acciones que como población nos corresponden para nuestro propio cuidado y el cuidado de los demás. Entonces, ya que ha habido casos en México, pues platicar que se sabe, estas dos personas viajaron de Italia, específicamente de Roma hacia Ciudad de México, habiendo estado en un congreso donde se confirmó que había una persona infectada y pues días después desarrollaron los síntomas. Pero el caso que está hospitalizado, el masculino, que está hospitalizado en el INDRE, acudió 3 días después cuando empezó a sentir síntomas de enfermedad y ya que se había enterado que en el lugar en Italia donde había estado existió un caso. Y pues todo ese periodo hizo que exista la posibilidad de que él contagiara
a personas por el hecho de pues tocarse la nariz o la boca, saludar, etcétera, y que las secreciones llegaran a otra persona y de ahí pues se continúe el contagio a otras. Finalmente, pues los protocolos de acción, como lo menciona el subsecretario de Salud de nuestro país, están enfocados a la mitigación, ya que sabemos que es imposible detener el que aparezcan los casos, pues ahora es intencionadamente controlarlos, aquellos que ya se diagnostican, tenerlos en observación y a todos sus contactos para tratar de mitigar el que se siga propagando esta infección. La importancia de poder el día de hoy platicarles los usos de la ozonoterapia es porque encontramos que podemos brindar ayuda a la comunidad médica y a la población general, informándoles que este tratamiento es efectivo como un viricida, bactericida y fungicida, y finalmente porque estimula la regulación de nuestro sistema inmune para que tengamos mejores defensas y seamos capaces de combatir esta o cualquier otra infección que llegase a nuestro cuerpo. El ozono es un elemento químico de la naturaleza que se compone de 3 átomos de oxígeno y se produce de forma natural, por ejemplo, en una tormenta eléctrica a través de la combinación de las cargas que hay entre el hidrógeno, oxígeno, etcétera, y por ahí se produce el ozono. Por eso muchas veces después de una tormenta y donde haya llovido en alguna parte de nuestra ciudad o hasta en una zona boscosa, posterior a ello y si hubo unas buenas corrientes de aire en la zona, vamos a notar que el aire está mucho más limpio. Decimos, mira qué azul se ve el cielo, y hasta notamos cómo en nuestra respiración es más agradable respirar, y esto es porque se liberó tanto ozono en el ambiente que también se transformó en oxígeno, y entonces la disponibilidad del oxígeno en el ambiente es superior y nuestro cuerpo lo capta y entonces le da esa sensación de bienestar. Entendamos que el cuerpo humano respira el aire ambiente, pero tenemos la falsa creencia de que es oxígeno puro o que respiramos puro oxígeno. Bueno, no es así. El 78% del aire ambiente es nitrógeno, después viene un 2% aproximadamente de gases combinados y dejamos un 20% de oxígeno, o todo depende sobre la altura del nivel del mar en la que nos encontremos. Aquí en la ciudad de León, Guanajuato, donde yo trabajo, por la altura que tenemos, más o menos eso es lo que existe en oxígeno disponible, entre 18 y 20%, a diferencia de ir a una playa en donde estás a nivel del mar y entonces la saturación de oxígeno puede ser superior al 80%. Entonces, el ozono como tal, ¿cuál es su propiedad química? Es un oxidante. Es un oxidante de cualquier cadena molecular, en donde si el ozono llega a compartirse, pues va a romper esa cadena por la unión y enlaces químicos de oxígeno, y entonces transforma estas sustancias, por ejemplo, las sustancias inflamatorias que hay en nuestro organismo, las interleucinas, por ese compartir de oxígenos, y entonces cambia u oxida para que se transformen en desechos celulares que puedan ser reabsorbidos de otra manera y no estén siendo causa, por ejemplo, de un evento inflamatorio en nuestro cuerpo. Con ese poder de oxidación hace entonces posible su efecto bactericida, viricida y fungicida. Y hablando hoy del COVID-2019, los virus, en este caso, como también comparte las características con el virus del ébola, su estructura o su membrana celular está hecha de proteínas, y entonces esto va a tener la capacidad de oxidar y hacerle prácticamente agujeros a esta membrana para poder destruirla y entonces así eliminar la bacteria, el virus o el hongo. Entonces, este poder oxidante es lo que hace que nuestro cuerpo funcione. Y finalmente tenemos que estimula al sistema inmune a que trabaje mejor. ¿Por qué? El oxígeno es vida. El oxígeno es la causa de nuestra longevidad, es la causa de por qué nuestro cuerpo esté sano del corazón, esté sano de los pulmones, esté sano de todos sus órganos. Entonces, imagínense que su cuerpo tiene la capacidad de recibir más oxígeno del que respira normalmente.
Entonces el cuerpo, en lugar de estar ahogándose, por así decirlo, en un estado de estrés oxidativo donde está consumiendo mucho oxígeno y no tiene el aporte necesario, cuando llegamos nosotros como profesionales del ozono a inyectar a nuestros pacientes, les estamos dando a su torrente sanguíneo una mayor disponibilidad de oxígeno. Y eso cambia las características reológicas de nuestras células de la sangre. Por ejemplo, en los glóbulos rojos y lo que se considera la hemoglobina va a ayudar a que aumente la presión de oxígeno para que pueda facilitar la respiración celular y penetre más rápido y de forma más eficaz el oxígeno a nuestras células. Entonces, también la médula ósea, quien es quien produce nuestras células de la sangre, va a poder producirlas de mejor manera. Y pues esto no es que quiera que me crean solamente a mí. Existe una experiencia internacional y un doctor que fue pionero en el uso de la ozonoterapia fue el doctor Robert Rowen. Desde 1986 él hizo su primer autohemoterapia mayor, que es un procedimiento donde se extrae sangre del paciente, aproximadamente lo que se considera una unidad, arriba de 400 centímetros cúbicos, para ponerlo bajo presión en la inyección del ozono para luego volver a ser inyectado al cuerpo humano. Este doctor comenta a través de sus redes sociales y su experiencia, ya que tiene un instituto para el bienestar con tratamientos complementarios a la medicina alópata en Los Ángeles, California. Comenta que él ha aplicado más de 300,000 dosis de autohemoterapia menor con solo 7 efectos adversos y tuvo que ver con la velocidad aumentada a la hora de reingresar la sangre al cuerpo, y esto sucedería como en cualquier transfusión sanguínea, que se debe hacer a una velocidad controlada y no tan rápida, ¿sí? Y también en 1995 el doctor Robbins en Nueva York empezó a trabajar con la inyección intravenosa directa del ozono, habiendo notado y tomado como una justificación científica los estudios ya publicados por el doctor Bocci en Italia y el doctor Menéndez en Cuba, que hablaban de las características bioquímicas de la mezcla oxígeno-ozono, y que al ser una mezcla pura, libre de nitrógeno, tenía la capacidad de ser inyectada en el cuerpo humano a cierta concentración específica que no fuera a ser tóxica para nuestro cuerpo. Y entonces así él empezó desde 1995 a aplicarlo con una tasa de éxito altísima para múltiples padecimientos o enfermedades del cuerpo humano. Y pues todo esto vale la pena mencionar que la FDA en Estados Unidos pues no tiene una postura más que la de hace más de una década, en una declaración como general de una persona que trabajó ahí, diciendo que el ozono podría ser peligroso utilizado en un tratamiento médico para el ser humano. Pero pues la duda o la inquietud de nosotros como una comunidad médica, científica y profesional es que ¿por qué ha pasado tanto tiempo sin que ellos hayan revisado la biblioteca más grande que se tiene en acceso público de artículos médicos indexados de revistas científicas reconocidas, que es una página web que se llama pubmed.gov, con V porque es americana? Y entonces ahí, si uno busca, pone la palabra ozonotherapy o ozonoterapia, va a encontrar más de 3,000 resultados de múltiples artículos que hacen mención de este uso, ya sea como investigación en animales o uso en aplicación en seres humanos. También les puedo mencionar que si ustedes buscan específicamente aplicación intravenosa directa de ozono, van a encontrar más de 100 artículos que hablan exactamente de lo mismo, de su seguridad y de su eficacia, porque pues también no trato de dar una explicación totalmente específica de cuáles son los procesos bioquímicos en el organismo y del cómo actúa, pero sí de que podamos dar a entender cuál es el funcionamiento general. Así como les comentaba el ejemplo de mis colegas en Estados Unidos, ellos mismos fueron pioneros en el intento de ir al país de Sierra Leona a buscar
el tratamiento de personas que estuvieran infectadas por ébola, y habiendo logrado entrevistarse y tratar y aplicarle ozono intravenoso al presidente de Sierra Leona y algunos de sus colaboradores de alta esfera de gobierno, y pues ellos encontraron una buena aceptación de lo que fue la aplicación de la ozonoterapia, y fueron a enseñar allá a médicos para que usen esto en un intento más del ser humano de lograr mejorar la calidad de vida de las personas, y sobre todo tener una oferta de tratamiento para las infecciones que nosotros a veces no podemos mitigar. Entonces, pues les platico un poco más de mi experiencia en estos últimos 5 años. He podido aplicar más de 9,000 dosis de ozono intravenoso directo sin ningún efecto adverso para que los pacientes recibieran esta terapia. Se les da un consentimiento informado donde se aclara qué es la ozonoterapia, cómo funciona, cuál es el método de aplicación y las bases científicas de las cuales nosotros hemos podido justificar nuestros tratamientos, al igual que los protocolos de investigación. Les puedo compartir que tengo actualmente un estudio de investigación en curso de más de 5 años con tratamiento para personas que viven con VIH, logrando que después de al menos 3 o 6 meses de tratamiento de ozonoterapia podemos observar que su carga viral baja hasta volverse indetectable, que este es como el estándar de éxito en un tratamiento antirretroviral para el virus del VIH en el cuerpo humano. Se debe de lograr esa indetectabilidad, y finalmente también he podido observar en ellos que aumenta el número de células CD4, que son nuestras células de defensa o la primera línea de defensa en nuestro organismo. Esto quiere decir que después de 5 años, estas personas que viven con VIH y que están en tratamiento de ozonoterapia han podido mantenerse sin que su virus se replique o multiplique a tal grado que les haga alguna afectación a su sistema inmunitario, y no haber caído en un síndrome de inmunodeficiencia adquirida o la etapa avanzada, que es el SIDA. Entonces, y también manteniendo una tasa de supervivencia del 100%. Ninguno de ellos ha presentado complicación, ni tampoco ha habido muertes en el grupo. Bueno, y como tal, entonces, sabemos que en el virus COVID-2019 la afectación viene por vía aérea, se respira, está en el ambiente. En el ambiente donde una persona infectada estornudó o tosió, y entonces a través de las gotitas del flush que le dicen, pues han impregnado alguna área donde uno puede tocar y alcance a sobrevivir el virus en las manos, y entonces uno se toca su cara, las partes húmedas de nuestro rostro, y da acceso a este virus. El uso del ozono puede ser también a nivel ambiente. Yo pertenezco a la Asociación de Profesionales del Ozono, ASPRO, en León, Guanajuato, quien fue fundada también por los fabricantes de ozono Carvars, fabricantes de equipos de ozono para uso agropecuario, industrial, médico y dental. Y dentro de los usos es posible, por ejemplo, utilizar un aparato que ozonice el ambiente a una concentración mínima que es segura para el ser humano respirar, no es tóxico ni tampoco va a causar molestias o irritación por respirar el ozono en una concentración de 1 microgramo en esta forma de producir, pero sí va a ayudar a que si en el ambiente había virus, bacterias, pues se mueran por el efecto bactericida y viricida que ya explicaba antes. Entonces, es un método excelente para higienizar o desinfectar áreas y superficies. También, entonces, tenemos la fabricación de equipos
para uso médico, en el que nosotros vamos a poder lograr tener concentraciones más elevadas para poder concentrar mayor cantidad de oxígeno y ozono en el torrente sanguíneo del ser humano. Y entonces, como les comentaba, entonces, el tratamiento con ozono para la infección del COVID-2019, estamos nosotros haciendo énfasis en que es por su poder oxidante y viricida, y sabiendo las características de que los virus contienen en su membrana celular una capa lipídica que necesita de una glicoproteína o glucoproteína, que el ozono, al momento de estar en el torrente sanguíneo o en los tejidos pues, alrededor de las células, pueden ser capaces de oxidar para que no haya esta penetración del virus, y sobre todo pues el efecto viricida, donde va a oxidar esta membrana lipídica y va a destruir al virus. Entonces, el uso del ozono también puede servir como higienizador o desinfectante del ambiente por su poder oxidante. A una concentración de 1 o 2 microgramos va a ser capaz de, si en una habitación existe esa concentración, de poder eliminar los virus a través de la destrucción de su capa lipídica o la membrana celular como tal. Entonces, tenemos equipos que pueden servir para el ambiente, pueden servir equipos para el agua y pueden haber equipos para el uso en el ser humano. Lo importante del ozono y su efecto oxidante es también su seguridad. Como al usar el ozono no existen desechos químicos por sus reacciones, es altamente seguro. Y al no tener, como por ejemplo con el cloro, ciertos residuos, permite que tanto superficies como el ambiente estén limpios y libres de tóxicos que puedan ser resultado de sus reacciones químicas al tocar la superficie o el ambiente, como lo es el cloro. Por eso es que en una alta concentración el cloro nos molesta o nos pica la nariz, y bueno, con el ozono utilizado en una concentración adecuada no va a suceder esto, y tampoco va a dejar ningún desecho químico por sus reacciones. Entonces, habiendo hablado de esto, podemos decir que el ozono es seguro para su uso en el ser humano. Nosotros tenemos ya la experiencia de más de 5 años en aplicación de ozono intravenoso, y en la Asociación de Profesionales del Ozono más de 9 años de experiencia en otros métodos de aplicación, como lo es el intrarrectal, el intravaginal, el que es tópico a través de ungüentos o aceites ozonizados, y pues tenemos una muy buena experiencia por darnos cuenta de que no hay efectos secundarios en este tipo de tratamiento, y también se logran remisiones de enfermedades crónicas tan importantes como lo son los daños que crea la diabetes, la hipertensión, el síndrome metabólico como tal, porque, por dar un ejemplo, la diabetes genera la neuropatía y también el daño vascular en los vasos sanguíneos más pequeñitos, que por eso las personas diabéticas, que ustedes seguramente conocen a alguien que pueda tener insensibles las yemas de sus dedos o poca sensibilidad en sus pies, y eso es debido a que sus nervios y sus venas o sus arterias están sufriendo de hipoxia o falta de oxígeno. Entonces, una vez que son tratados con ozono, la cantidad de oxígeno en su cuerpo es mayor y empiezan a perfundir mejor los tejidos, o se empieza a llegar mejor el oxígeno por este aumento de presión en la hemoglobina para compartir el oxígeno con las células, y entonces empieza a corregir daños crónicos vasculares y al igual que en el tejido nervioso. Entonces, pues el ozono en el uso medicinal es seguro siempre y cuando se utilice con un equipo que esté debidamente calibrado y por un profesional de la salud que esté debidamente entrenado, debidamente estudiado, con cursos que le hayan podido dar el conocimiento necesario para saber cuál es el protocolo de aplicación de una ozonoterapia para que el paciente la reciba sin presentar ningún efecto adverso y empiece a ver mejoría prácticamente de inmediato. Eso es lo más interesante del ozono, puesto que una persona
que está sana puede utilizar el ozono buscando que su cuerpo esté aún más saludable. Y esto se puede comprobar. Yo hace 5 años, cuando empecé, hice un estudio clínico cortito de mis primeros 50 pacientes, habiéndoles tomado una biometría hemática completa, lo que es el estudio general de la sangre de nuestro cuerpo, en donde se puede cuantificar o saber qué cantidad de eritrocitos, hemoglobina, leucocitos, plaquetas, etcétera, tiene nuestro organismo. Y toda vez que les saco su primer biometría hemática antes de iniciar la ozonoterapia intravenosa directa, 5 semanas después de haber acabado su aplicación, porque es una aplicación semanal para un paciente sano, llegamos 5 semanas después y sacamos la misma biometría hemática y nos encontramos que hubo un aumento hasta de 1 gramo en la hemoglobina, que eso podría corregir bien la anemia de alguna persona. Encontramos que hay aumento de hasta 500,000 eritrocitos, encontramos que hay un balance entre los leucocitos, los eosinófilos, las bandas, etcétera, como toda la fórmula blanca que se regula y se mantiene en su mejor estado para poder tener las defensas necesarias en caso de una infección. Y es así entonces como nosotros queremos ayudar a la comunidad médica y a la población en general, compartiendo nuestra experiencia del uso con el ozono para que sea tomado en cuenta como un tratamiento efectivo para la prevención de contagio de este COVID-2019 y también como tratamiento en caso de ser diagnosticado con la infección de COVID-2019, como lo fue un caso de esta misma semana de un paciente que le diagnosticaron influenza, corroboraron el diagnóstico con pruebas de laboratorio y toda vez que había presentado fiebre alta, tenía taquicardia, tenía ruidos estertores, que son cuando se empiezan a acumular las flemas dentro de los pulmones, y después de una dosis a las 7 de la tarde y una dosis más al día siguiente a las 10 de la mañana, 24 horas después estaba prácticamente asintomático, ya sin fiebre, ya sin taquicardia, ya sin dolores musculares y articulares, y resolvió mucho más rápido la infección por influenza. Y esto es el mejor ejemplo para decirles que actúa, es eficaz, es seguro y es una gran alternativa para el tratamiento de una infección como lo es el COVID-2019.